Con la finalidad de emitir un voto informado, conozcamos las propuestas de Marco Polo Carballo, candidato de la coalición por la Ciudad de México al frente, a dirigir la alcaldía de Tláhuac en una entrevista realizada por mi compañera María San Pedro. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el candidato Marco Polo Carballo Calva. Él va hacia la alcaldía de Tláhuac y va por el partido Coalición por la Ciudad de México al frente. Bienvenido, candidato. Muchas gracias, Mari. Aquí estamos, con gusto. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿qué necesita Tláhuac para dejar de ser visto como una alcaldía muy peligrosa? Pues primero, gobernantes honestos, gobernantes que tengan el espíritu de servicio público y que den no solamente para sus grupos, para su familia, como lo hemos visto en los pasados gobernantes que solamente se han despachado con la cuchara grande, sino que vean con una visión de Estado, con una visión de querer hacer bien las cosas en Tláhuac, y eso es lo que necesita Tláhuac. ¿Qué es lo más importante que tiene Tláhuac? Pues bueno, tiene muchísimas cosas importantes. Tláhuac tiene una riqueza cultural en tradiciones, una riqueza y baluartes históricos que tenemos en nuestra demarcación. Su gente es una gente muy trabajadora, tenemos un campo productivo, pero que necesita bastante inversión y tener un plan estratégico que nos permita posicionarlo en otras esferas. Hay mucho que hacer con Tláhuac. Tenemos sitios históricos y culturales, así como turísticos que hoy no se han podido explotar, y eso, bueno, pues a todos los que vivimos en Tláhuac nos ha afectado. Efectivamente, usted va por la alcaldía de Tláhuac. ¿Qué necesita Tláhuac de un alcalde? Y además, ¿cuáles son los ejes fundamentales de la campaña que usted está llevando a cabo? Pues, insisto, necesitamos gobernantes que tengan una visión muy clara de qué se puede hacer en Tláhuac. En Tláhuac necesitamos recuperar la seguridad, la tranquilidad que hemos perdido, lamentablemente por estos hechos que pues han estigmatizado a nuestra demarcación como una demarcación vinculada al crimen organizado, y eso no representa Tláhuac. Tláhuac representa una riqueza cultural e histórica en sus tradiciones, que eso es lo que necesitamos potenciar. Por eso nosotros creemos firmemente que Tláhuac necesita abordar el tema de la seguridad desde tres vertientes. La primera es una política de combate a la inseguridad, que necesitamos coordinarnos con el gobierno central, con el gobierno federal, poder instaurar estas nuevas tecnologías y desde nuestro centro de monitoreo que vamos a instalar desde la alcaldía, poder tener una vigilancia permanente de nuestra demarcación. Necesitamos comprar más patrullas, necesitamos contratar policía auxiliar para reforzar estos puntos, estos espacios públicos que hoy están en el abandono y en manos de la delincuencia. Pero también del otro lado tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en políticas de prevención social al delito. Si nosotros no atacamos el problema de raíz, que es desvincular a nuestros niños y jóvenes de estas organizaciones criminales, pues no vamos a poder avanzar en el tema. Entonces nuestro objetivo es poder recuperar el mayor número de espacios públicos, activar los espacios públicos, y esto para que la gente genere un sentido de pertenencia de la cosa pública. Necesitamos que los deportivos pues estén activos, que tengamos promotores culturales, promotores deportivos que hagan de nuestros niños y jóvenes pues talentos en estos dos ámbitos, y por supuesto que en Tláhuac lo podemos lograr. Y por el otro lado, pues necesitamos detonar el desarrollo económico de nuestra demarcación, una demarcación que está situada en la tercera demarcación con más tasa de desempleo. Y bueno, pues esto derivado que nadie va a invertir en Tláhuac, los capitales no se van a fijar en Tláhuac, porque hoy Tláhuac representa estas notas rojas en los periódicos, estos episodios sangrientos en los noticiarios que nosotros comúnmente vemos. Y esto no va a traer a esas inversiones, a esos capitales, y por eso necesitamos pues desarrollar una política muy intensa para recuperar la seguridad y que se empiece a hablar bien de Tláhuac para que podamos generar los empleos que tanto necesita nuestra gente. Un poco ya lo tocó al respecto de la educación. ¿Cómo puede usted manejar la educación en Tláhuac de una forma en que realmente puedan llegar a tener la educación como tal bien cimentada para evitar la delincuencia? Son tres vertientes, Mari. El primero de ellos,
por supuesto que es una formación académica, en donde hoy tenemos un rezago pues, muy importante, porque después del sismo del 19 de septiembre, nuestros institutos, nuestras escuelas están deterioradas, muchas de ellas hoy no prestan el servicio al 100%, y necesitamos nosotros entrarle al tema de la reconstrucción y poder restablecer el sistema básico educativo. Pero la educación no solamente va en la parte de la formación académica, sino también va en la formación cultural y deportiva, que ahí es donde vamos a hacer un gran esfuerzo desde el gobierno de la alcaldía y tejeremos todos los lazos, tanto con el gobierno local como con el gobierno federal, para hacer una potencia en el deporte, para hacer una potencia en la cultura. Tenemos todos los elementos, Mari. Tenemos una delegación semirural que tiene muchísima para dónde crecer, muchísimo por dónde podemos detonar estos espacios, y lo vamos a hacer desde la alcaldía. Y por el otro lado, pues es donde nosotros le llamamos pues a las familias, porque en la familia, en el seno familiar, se nos están desviando nuestros niños y nuestros jóvenes. No existe esta cohesión en las familias, y esto está derivando que muchos de estos jóvenes estén delinquiendo el día de hoy, estén en el mundo de las drogas, sean adictos, y esto pues nos afecta porque inmediatamente, tú lo ves, el índice delictivo ha subido, pero también ha subido los puntos de narcomenudeo en nuestra demarcación. ¿Qué indica esto? Pues que el mercado de consumidores se está constriñendo a estos niños y jóvenes pues que no tienen esta formación como la que te vengo platicando sobre estas tres vertientes. Entonces nosotros como alcaldía tenemos que meternos de la mano con las familias para que esto no siga pasando en nuestra demarcación. Candidato Marco Polo Carballo Calva, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y algún mensaje final breve que le quiera dar a la población? Claro que sí, bueno, pues decirle a toda la población que el 1 de julio salga libremente a votar. Sabemos, bueno, pues de estas políticas que utilizan estos candidatos de Morena para poder comprar el voto. Yo les pediría que vayan libremente a votar y que voten por la mejor opción. La mejor opción es Marco Polo para la alcaldía y todos los candidatos del frente. Muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias, Mari. Hasta pronto.